Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 18 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriel Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Condena ministro presidente actos de violencia y daños al edificio de la Suprema Corte durante la marcha del sábado pasado. Garantiza la nueva Suprema Corte el derecho a la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos. La justicia social, base para el ejercicio de derechos, asegura la ministra Lenia Batres. Suspensión temporal a jueza federal por presuntas irregularidades en materia de extradición. Al inicio de la sesión pública de la nueva Suprema Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz condenó los actos de violencia contra el edificio sede de la Suprema Corte durante la manifestación del sábado pasado. Aprovecho para reiterar nuestra condena a estos actos de violencia y de daños que se hicieron al edificio sede de la Suprema Corte. Hago un llamado a toda la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales. Esta Suprema Corte ha mantenido y mantendrá las puertas abiertas y la disposición plena para dialogar cualquier situación, así es que no tiene lugar, no tiene cabida los actos de violencia que hemos vivido el día sábado pasado. Y entre los asuntos de este martes, el Pleno de la nueva Suprema Corte invalidó artículos que regulaban la elección de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de Coahuila. Ministras y ministros de la nueva Suprema Corte se pronunciaron por garantizar el derecho a la reparación integral del daño a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. La nueva Corte no alcanzó los votos para expulsar del sistema normativo el artículo de la Ley General de Víctimas que eliminó un monto fijo mínimo anual para el Fondo de Reparación del Daño a Víctimas. El artículo fue modificado en 2020 para que sean los recursos producto de enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales los que se den a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la reparación integral. Esta modificación fue declarada inválida por la extinta primera sala de la Corte al revisar un amparo indirecto por considerar que era regresivo para la protección de derechos humanos. La modificación combatida a la Ley General de Víctimas suprimió ese presupuesto específico que se reconocía en beneficio de la esfera jurídica de las víctimas, en aras de satisfacer su derecho a tener recursos públicos para hacer eficaz sus derechos a la ayuda, asistencia y rehabilitación. El Congreso de la Unión no proporcionó una justificación suficientemente robusta para disminuir sensiblemente y de manera definitiva la garantía presupuestal que tenían los recursos económicos para cumplir con el derecho fundamental relativo a la ayuda, asistencia y reparación integral de los daños causados por la comisión de delitos o por violaciones a los derechos humanos de las personas. La sostenibilidad presupuestal nunca puede alcanzarse a costa de quienes han sufrido violaciones graves de sus derechos. Quienes votaron en contra, es decir, porque la norma modificada no es regresiva, argumentaron que la reforma no impactó en los derechos de las víctimas. La reforma no redujo el nivel de protección, sino que permitió expandir la capacidad real de respuesta del Estado mediante una gestión directa, transparente, que no era el fideicomiso, y fiscalizable, que tampoco era el fideicomiso. La cuestión de que parte de ese dinero era para la administración de ese fondo, justo lo que se está buscando es que todo el dinero se dé directamente a las víctimas para esa reparación integral. En el 2023, 2024, 2025 se ha dado el 65% más, 66% más y en el último 56% más de esa fórmula. Si hay datos objetivos
de que se ha dado el dinero necesario a las víctimas para su reparación integral. La declaratoria buscaba que ese artículo ya no fuera aplicable para nadie y al no alcanzar los 6 votos mínimos, el artículo reformado sigue vigente. En otro asunto, al resolver una acción de inconstitucionalidad, la nueva Suprema Corte invalidó los artículos que regulaban la elección de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de Coahuila. Determinó que no garantizaban que la presidencia de ese órgano se renueve en forma rotatoria cada 2 años en atención al número de votos que obtenga cada candidatura en la elección correspondiente. Para Plural TV, Mario López Peña. Y el Tribunal de Disciplina Judicial no obedece a intereses de partidos ni grupos políticos. Tiene pleno respeto a la independencia judicial, advirtieron su presidenta, la magistrada Celia Maya, y el magistrado Rufino León Tobar. Al participar en la 52 Convención Anual de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, destacaron que las personas juzgadoras deben estar tranquilas y confiar en que sus decisiones jurisdiccionales no serán objeto de sanción, pues este órgano solo actuará cuando incurran en faltas administrativas y malas conductas. En la ciudad de Puebla, los magistrados precisaron que el objetivo principal de este órgano jurisdiccional es abatir la corrupción que pudiera estar presente en los tribunales, además de acabar con el rezago en los asuntos pendientes, erradicar la impunidad y devolver la confianza ciudadana en el Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial informó de la suspensión de una juzgadora por posibles irregularidades en el otorgamiento de un amparo. El Tribunal de Disciplina Judicial informó de la suspensión temporal de una jueza federal adscrita al Estado de México por posibles irregularidades en el otorgamiento de un amparo contra la extradición del presunto líder de la banda de la Riviera Maya. La investigación a cargo de la Comisión de Disciplina se inició por la queja que presentó el órgano de administración desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal por conductas en las que presumiblemente incurrió la juzgadora en perjuicio de la correcta administración de justicia, concretamente a través de determinaciones decretadas en juicios de amparo que entorpecían procesos de extradición en forma indebida y que otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso de extradición. La Fiscalía General de la República capturó en mayo de 2021 al presunto líder de la banda de la Riviera Maya, a quien se le atribuye el saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos. El presidente de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial, Rufino León Tobar, aseguró que no se permitirán actos de ningún juzgador, sin importar su nivel o jerarquía, que afecten la impartición de justicia o vulneren el Estado de Derecho. Para Plural TV, Marta Rodríguez. Y en entrevista para el programa La Escucha en Pleno de Plural TV, la ministra Lenia Batres Guadarrama indicó que la justicia social es la base para el ejercicio de los derechos de todas las personas y es el eje que guía su trabajo. Yo creo que ese fue un gran aprendizaje de la infancia. Pensar que el mundo tiene muchas polaridades y dentro de ellas es importante que uno se pronuncie, que uno asuma compromisos, que uno se manifieste en contra de las injusticias. Lenia Batres Guadarrama, ministra de la nueva Suprema Corte, siempre entendió a la justicia social como la base para el ejercicio de derechos de todas las personas. Y ese ha sido su eje de trabajo en el Tribunal Constitucional Mexicano. Así lo reflexionó en entrevista con el maestro Mardonio Carballo en el programa La Escucha en Pleno. Le cuesta todavía a algunos que andan, no les gusta ver a los ministros de a pie, ver ministros tocando piso, siendo pueblo, viendo realidades. Quisieran seguirnos viendo con discursos grandilocuentes, absolutamente ajenos a los derechos, a la realidad y a la vida material de la gente. Hay abogados que les gusta mucho eso, pero yo creo que es una deformación muy fea que tiene nuestra profesión. La ministra Batres Guadarrama destacó el valor de las recientes audiencias públicas con personas con discapacidad
para enriquecer un asunto bajo su ponencia y buscar un criterio que les proteja de la mejor manera. Estamos obligados a hacer un esfuerzo para no dejar en estado de desprotección justamente la instrumentalización de derechos. En realidad nos está ayudando también a puntualizar nuestro tema, porque tampoco es que estuviéramos pensando que no debería hacerse nunca la consulta, más bien partimos todos los ministros que es un derecho absoluto, indiscutible, que tienen las personas con discapacidad a ser consultadas en actos de gobierno, que les llamamos administrativos, o en actos legislativos, que son las leyes que les pudieran afectar. La entrevista completa puede ser consultada en las plataformas de redes sociales de Plural TV. Para Plural TV, Mario López Peña. En más noticias, el ministro de la Suprema Corte, Irving Espinosa Betanzo, inauguró el Congreso Nacional por la Justicia Laboral. La Suprema Corte revisará temas relacionados con la justicia laboral, adelantó el ministro Irving Espinosa Betanzo, al inaugurar el Congreso Nacional por la Justicia Laboral, diálogo por la consolidación del trabajo en México. Va a haber la oportunidad de revisar temas, dialogar, y creo que este es un muy buen espacio. Creo que todos estamos interesados, trabajadores, patrones y también los propios órganos jurisdiccionales, de que haya más trabajo, mejor trabajo en condiciones dignas. Afirmó que una de las materias más importantes en el mundo del derecho es la relacionada con lo laboral y por ello la necesidad de una legislación menos limitada. Creo que una de las materias más dinámicas que hay en el mundo del derecho es la del trabajo. O sea, porque pues es el día a día y la regulación de carácter normativo pues es muy limitada. Digo, el simple hecho, ¿no? El avance de la tecnología va haciendo que necesario que se introduzcan nuevas formas de trabajo que a lo mejor anteriormente no las teníamos. El trabajo es en este marco donde mejor se observa el proceso de justicia, añadió el ministro Espinosa Betanzo frente a los asistentes en la Escuela Nacional de Formación Judicial. En el evento estuvieron presentes también Sergio Javier Molina Martínez, director general de la escuela, y Tey Wendolín Retana Alarcón, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para Plural TV, Óscar González. Vamos a una pausa y continuamos con las noticias. Enseguida, activistas, legisladoras y juzgadoras piden impulso a la agenda de igualdad y justicia. Agradecemos que continúe con nosotros. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló necesario avanzar hacia un modelo de inclusión que reconozca los derechos electorales. En México, millones de personas con discapacidad enfrentan barreras para su inclusión en la vida política y electoral por diseños estructurales, prácticas administrativas y omisiones colectivas en la administración pública, señaló el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García. Y es esta arquitectura normativa la que nos exige seguir avanzando hacia un modelo de inclusión que no solo reconozca estos derechos, sino que también los garantice. Durante la inauguración del primer encuentro para la difusión de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, las ponentes consideraron que es necesaria una apertura al diálogo y la generación de condiciones físicas y jurídicas que aseguren la igualdad de condiciones en los comicios. Debemos reconocer que la justicia electoral tiene el reto de fortalecer sus procesos y normativas para que sean verdaderamente incluyentes, asegurando que las voces y experiencias de las personas con discapacidad sean parte integral de la toma de decisiones. Además,
Resaltaron que se debe llevar a cabo un análisis sistemático de sus necesidades mediante mecanismos efectivos de participación, así como la promoción de políticas públicas que garanticen una participación significativa en cada etapa del proceso electoral y la vida política del país. Ya me dediqué a hacer campaña para muchos personajes que nunca me tomaron en cuenta, que nada más los utilizaban, digo, no sé quién se siente identificado, pero así fue, que se tomaban la foto y de ahí ya no volvían. Vivíamos en un país que no nos hacían sentir, yo así lo manifiesto, con el derecho de solicitar un espacio, ¿no?, dentro de una dependencia. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. En el Foro por la Revolución de los Derechos Humanos de las Mujeres en la Cámara de Diputados, las personas participantes llamaron a avanzar en la igualdad de género y erradicar toda forma de violencia. Es necesario impulsar una agenda de igualdad, justicia y respeto a los derechos de las mujeres, aseguraron personas juzgadoras, activistas y legisladoras al participar en el Foro por la Revolución de los Derechos Humanos de las Mujeres, realizado en la Cámara de Diputados. Circunstancias que estamos viviendo las mujeres en diferentes sectores de la sociedad. Es cierto lo que ustedes comentan aquí. Ha habido en algunos casos de juzgadores que, pues sí, incluso de fiscalías, policías que no tienen sensibilidad con las víctimas, sobre todo. ¿En qué temas podemos acceder para que sea para nuestro quehacer que la Comisión de Derechos Humanos estatal o federal coadyuve con la parte jurisdiccional? ¿Qué pasa ahora con todo lo que es la ley de víctimas, que también se tiene que aplicar? La periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalia, por su parte, destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de protección, erradicar toda forma de violencia, garantizar el acceso a la justicia y promover medidas que aseguren la autonomía económica, social y política de las mujeres. Por ejercer mi activismo, por ser defensora de derechos humanos desde los 9 años, por ser periodista, he sido encarcelada y sufrí el ataque a balazos. Durante el encuentro, afirmó que la transformación debe iniciar con reformas efectivas, presupuestos con perspectiva de género y una participación activa de las comunidades indígenas para impulsar cambios sostenidos a favor de las mujeres. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está bien hecha. Tengo derecho a la justicia pronta y expedita. La ley de protección está bien hecha. La Ley General de Víctimas, pero nadie se apega a ellos. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Rosy García. Cada mujer necesita acciones específicas para lograr una autonomía en el ejercicio de su vida, expuso Leslie Camarillo, especialista en derechos humanos. En nuestro país hay 6.2 millones de personas con discapacidad. El 53% son mujeres y de ellas el 72.6% ha vivido violencia en algún momento de su vida. Lo anterior se dijo en el Foro de Rostros de las Violencias de Género, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM en el marco de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando hablamos nosotros de que es necesario reconocer la heterogeneidad de las discapacidades, esto también nos permite reconocer que cada mujer necesita acciones específicas para lograr una autonomía en el ejercicio de su vida. En este evento se habló sobre las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y los grupos que las han padecido, como por ejemplo las mujeres indígenas y las violencias en sus respectivos sistemas normativos. Las voces de las adultas mayores, las de las niñas y adolescentes. Para que cada niña y cada adolescente pueda crecer sin un miedo y con mucha autonomía, es necesario no solamente que el Estado llegue a castigar las sanciones que violentan sus derechos, sino también a que aprendamos a cuidar, proteger, garantizar derechos y sobre todo aprender a moldear mundos diferentes. Finalmente, se visibilizó la violencia económica, que no es de un grupo específico, sino que afecta a todo el género. No siempre deja marcas visibles ese tipo de violencia.
han estado comentando ya los diferentes tipos de violencia. La económica a veces no es tan visible, pero esta es muy constante y afecta, por supuesto, a la libertad y al proyecto de vida. Para Plural TV, Citlali Pérez. La Fiscalía General de la República informó que presentará a 6 testigos para evitar la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier N., durante la audiencia que tendrá lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte este miércoles. Por su parte, el equipo legal del exgobernador presentó a 5 testigos, 4 servidores públicos del gobierno capitalino y 1 federal, quienes señalaron que durante su reclusión el exmandatario ha presentado buena conducta y que se integró al plan de actividades de reinserción social. Si la jueza de control determina la libertad anticipada, Javier abandonará el reclusorio de manera inmediata. En caso contrario, lo hará hasta el 15 de abril de 2026, fecha en que cumplirá la condena de 9 años de cárcel por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Especialistas expusieron las políticas de contención migratoria y violencia en la provincia del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia, donde inician los riesgos para quienes buscan transitar hacia el centro y norte del continente americano. Académicos e investigadores denunciaron un desplome en el cruce de migrantes por la llamada Ruta del Darién, entre Colombia y Panamá. Ello derivado de políticas de contención migratoria, violencia criminal y presencia militar, explicaron en el encuentro las experiencias vividas de la migración forzada, una mirada interdisciplinaria a partir del cruce del Tapón del Darién. El efecto ha sido evidente. Para junio del 2025 se registraron apenas 10 cruces por el Darién, es decir, se han desplomado en un 99%. Una zona altamente peligrosa, sobre todo para las personas migrantes, alertaron los ponentes al participar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los contenidos que producen enfatizan los peligros como muertes por enfermedades tropicales, ahogamiento en ríos, ataques de animales, buscando productivamente con la naturaleza de la jungla disuadir el cruce. Tanto la violencia en la zona como los desplazamientos, sin embargo, se han vuelto motivadores de prácticas solidarias. Y esa memoria colectiva de violencia y desplazamiento describía más en los habitantes un sentido de comunidad. Ellos decían, de comunidad y de identidad. Ellos decían, nosotros somos desplazados, hemos vivido la violencia, sabemos lo que es migrar. Y eso era lo que motivaba sus actos solidarios. La Ruta del Darién es conocida por ser una de las travesías más peligrosas del mundo para los migrantes, que en su mayoría buscan llegar hacia los Estados Unidos. Para Plural TV, Óscar González. Es indispensable la construcción de puentes para que las políticas públicas respondan a las necesidades de comunidades afrodescendientes, advirtieron especialistas. Durante la inauguración de la 5ª Escuela Internacional de Posgrado, más allá del diseño interno de los pueblos afrodescendientes, se recordó a Nelson Mandela con su poderosa frase: "La educación es el arma más poderosa contra el racismo". Tenemos toda nuestra confianza puesta en los resultados que se obtendrán de esta edición de la Escuela Internacional de Posgrado, que seguramente serán un insumo valioso para llegar al segundo diseño internacional con un mayor fortalecimiento de los pueblos afrodescendientes y sus organizaciones, a fin de superar los obstáculos enfrentados en el primer diseño. Este posgrado ha congregado a personas interesadas de diferentes partes del mundo y es impartido por el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Unido a estudiantes de posgrado y referentes de política pública y a la cooperación internacional que también ha venido a acompañarnos. En ellos habita la articulación insustituible entre academias y movimientos afrodescendientes, que es el eje estructurador de nuestra escuela, espacio inédito de incidencia antirracista.
Se destacó la importancia de estos espacios para la construcción de puentes desde la academia, las organizaciones sociales y los tomadores de decisión que permitan que las políticas públicas respondan a la urgencia y estén basadas en una comprensión profunda de las realidades de los afrodescendientes. Para Plural TV, Citlali Pérez. 26 personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos unidades del trolebús en el tramo elevado, cerca de la estación Santa Marta en la alcaldía Iztapalapa. Autoridades iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades. El gobierno federal publicó el nuevo Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno, que actualiza y amplía las reglas para servidores públicos, al establecer normas más estrictas contra acoso sexual, conflicto de interés, nepotismo y corrupción. El gobierno capitalino amplió durante todo 2026 el trámite para obtener la licencia de conducir permanente. Ante el gran interés de la ciudadanía, se mantendrán el sistema de citas en línea y el costo de 1,500 pesos. El Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal en el Estado de México negó un amparo al empresario de origen chino Shen Li N, quien buscaba el cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar en el proceso al que está vinculado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. La Policía Nacional Española, en colaboración con autoridades de Estados Unidos y Países Bajos, desmanteló una red del Cártel Jalisco Nueva Generación con 20 personas detenidas en las ciudades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Se trata de personas de origen mexicano, español, colombiano e italiano que habrían ingresado grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas a España, procedente de Sudamérica, oculta en maquinaria industrial. Además, se incautaron más de 2 toneladas de drogas, dinero en efectivo, criptomonedas, armas de fuego, vehículos y 15 kilos de plata en estado puro. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 37 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En septiembre, el empleo manufacturero se contrajo 0.1% mensual y 2.6% anual, sumando 31 meses de caídas. Datos del INEGI revelan que 14 de las 21 ramas tuvieron bajas mensuales de empleo, mientras que a tasa anual 16 registraron contracciones, reflejo de la disminución de la producción que de enero a septiembre cayó 0.5% mensual respecto al crecimiento de 1.8% de igual periodo de 2024. Ante el aumento en octubre de la canasta básica ampliada de 4.3% anual en zonas urbanas y de 2.9% en zonas rurales con base en datos del INEGI, la presidenta Sheinbaum anunció la renovación del paquete contra la inflación y la carestía y que la canasta básica permanecerá en 910 pesos. La 7ª edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos dejó una derrama económica de 67,605,000 pesos, un avance de 14.6% respecto a 2024, informó la Secretaría de Turismo. Tan solo en Pachuca, Hidalgo y municipios aledaños, la derrama alcanzó más de 24 millones de pesos. Del 13 al 17 de noviembre participaron los 177 pueblos mágicos del país, con Nicaragua como invitado de honor, al que asistieron 62,941 personas. Así llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos su preferencia y le invitamos a permanecer en la programación de Plural TV. Que tenga muy buena noche, descanse y hasta mañana.